quiero leerles un salmo que desde muy pequeñita a mí me ha fortalecido en mi fe, en mi confianza, cuando estoy en momentos difíciles. Y ha sido como ese pasaje de la Biblia que me ha ayudado a levantarme en muchas ocasiones. Y es el Salmo 23. Este salmo fue escrito y cantado, me imagino, por David, ese hombre que fue rey, pero antes de ser rey, él era pastor de ovejas. Y el ser pastor de ovejas en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, no era bien visto. Era una profesión poco apreciada por muchos. Y en particular, David fue un niño, puede decir como despreciado, no tenido en cuenta en muchas cosas por su familia. En la Biblia no nombran a su mamá por ningún lado. Su papá no lo tenía en cuenta, sus hermanos lo despreciaban. Y hay cosas muy determinantes en la vida de David, que era un hombre que le cantaba a Dios, era un hombre que le adoraba, que le exaltaba, que le componía a Dios, y eso me parece a mí súper especial. Y siento que el corazón de David, por eso en la palabra de Dios dice, David, un hombre conforme al corazón de Dios. A mí me gustaría que Dios me dijera, Carolina, tú tienes un corazón conforme al mío. Y este salmo es muy hermoso y se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y es definitivamente algo muy especial de parte de Dios para nuestras vidas en este fin de semana. Dice así: tú, Dios, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Y de que para siempre viviré donde tú vives. David no era un hombre perfecto, con muchas cosas en su vida, pasaron muchas cosas desde que fue ungido por parte de Dios para ser el rey de Israel. Cuando yo les decía que no era la mejor profesión, era porque cuando Dios puso sus ojos en David, él era el que cuidaba las ovejas de su papá, porque sus hermanos eran guerreros, pertenecían al ejército de Israel, en ese entonces del rey Saúl, mientras que él le cuidaba las ovejas. Entonces, cuando Dios le dijo a Samuel, yo quiero otro rey, porque Saúl ya no quiero que Saúl sea más rey del pueblo de Israel, escoge a uno y yo te diré a quién debes ungir. Entonces, cuando pasa eso, Samuel va a la casa del papá de David, y el papá de David empieza a mostrarle 7 hermanos fuertes, churrísimos, pero Dios le decía a Samuel, ese no es, ese no es, ese no es. Hasta que le dijo Samuel, oye, ¿tú no tienes otros hijos? Y le dijo, sí, tengo uno que por allá está cuidando las ovejas, hazlo traer. Y cuando Samuel vio a David, dijo, este es. Porque Dios le dijo, este es, porque Dios no mira ni condición, no mira apariencia, no mira estatura, y vio el corazón de este niño, cuidador de ovejas, que le cantaba. Me imagino que en esos tiempos donde David
compartía con ovejas, porque me imagino que todo lo hacía con las ovejas, cantaba, reía, las cuidaba, porque definitivamente ese hombre las cuidaba. Y él decía en este Salmo 23, tú Dios eres mi pastor. Si David en su humanidad cuidaba a esas ovejas, ¿cuánto Dios nos puede cuidar a nosotros? ¿Cuánto más? Él cuida de nosotros. Dice, tú Dios eres mi pastor. Y nada, y contigo nada me falta. Nuestro pastor, y un pastor cuida, un pastor da la vida por sus ovejas. Lo dice Juan 10, dice Jesús, y el pastor da la vida por sus ovejas. Así lo hizo Jesús. Dice, me hace descansar en verdes pastos, para calmar mi sed, me lleva a aguas tranquilas. O sea, quiere decir que cuando estemos cansados nos lleva a descansar a verdes pastos, donde hay alimento, donde hay tranquilidad. Quien no se ha tirado en un pasto hermoso, delicioso, a recibir el sol, y a mí me parece súper especial estar en esos pastos bonitos, limpios. Y dice, y para calmar mi sed me lleva a aguas tranquilas, porque Él sí sacia realmente esa sed que tenemos, en todos los sentidos de la palabra, no solamente físicamente, sino en todos los sentidos de la palabra. Me da nuevas fuerzas, y cuando nos sentimos cansados, ¿cuántas veces o aún en estos momentos nos podemos estar sintiendo sin fuerzas, cansados, agobiados por circunstancias, situaciones que nos hacen dudar muchas veces de cosas, aún de dónde está esa ayuda de Dios? Pero Él tiene todo bajo control. Dice, y me das nuevas fuerzas, y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Quiere decir que si Él nos guía por el mejor camino, nosotros a veces andamos por el que no es. Entonces las ovejas, cuando el pastor las guía, tiene una vara y un callado para enderezar el camino de las ovejas, porque a veces resultan yéndose para los lugares que no son, y esos lugares son peligrosos, porque hay animales que las pueden atacar. Entonces así es el ser humano, a veces nos desviamos por los caminos que no son. ¿Y qué hace nuestro buen pastor? Pues nos encarrila al camino como debe ser, y nos hace andar por el mejor camino, porque Él es la mejor guía. Dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada. Y en otra versión dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, o sea, me enderezan. Así esté pasando por momentos de tribulación, de tristeza, aún de muerte, de dificultad, Él está ahí y nos quita ese miedo. Dice, y no tenemos miedo, porque con Él nada nos falta, porque Él está siempre a nuestro lado. Dice que nos guía por el buen camino y me llena de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, ¿cuántos enemigos podemos tener? A veces enemigos ocultos, pero tenemos a un Dios que es nuestro pastor, pero adicional a eso es nuestro sol de justicia, y Él siempre hace justicia a nuestro favor. Y dice, aunque se enojen nuestros enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad y me das un trato especial. Como es nuestro sol de justicia, es nuestro buen pastor, no tenemos que preocuparnos, porque Él sale delante de nosotros y nos defiende. Yo una vez hice un pequeño video donde decía a cuántas personas no les ha pasado que se levantan esos enemigos, y a veces ustedes no tienen nada que ver, no tienen la culpa, pero lo importante aquí es que dejemos actuar a Dios, porque Él es nuestro sol de justicia y Él hace banquete y nos llena de felicidad. Así, en ese momento estemos tristes, agobiados y pensemos que no vamos a tener salida. Y ahí este último versículo que dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Bondad y amor. Y de que para siempre viviré donde tú vives. El salmista, rey David, él siempre
vivió en comunión con Dios, adorándole, cantándole, y esos salmos preciosos que él hacía, pues decía a Dios, este es un hombre conforme a mi corazón. No quiere decir que era un hombre perfecto porque se equivocó, como tú y yo nos hemos equivocado, pero tenemos un Dios que nos recibe, pero tenemos que encaminarnos conforme al propósito y a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y una de las formas que yo les digo es su palabra. Su palabra nos lleva, nos conduce en todas las áreas que nosotros podamos vivir. Y como les decía, este salmo para mí siempre ha sido especial, porque no crean, el tener situaciones, pruebas, no son fáciles, pero las vamos a tener, vamos a seguir teniendo dificultades, vamos a tener teniendo pruebas, vamos a tener decepciones, bueno, una cantidad de cosas, y aún nosotros vamos a decepcionar a muchos. Pero cuando nuestra confianza está en nuestro pastor, nada te faltará. Nada, absolutamente nada. Y esto no quiere decir que no tengas pruebas. Esto no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Pero cuando tenemos a Dios aquí como nuestro pastor, Él nos consuela, nos levanta, nos cuida, nos direcciona, nos corrige, nos lleva por el camino que debemos estar. Y el buen pastor cuida de sus ovejas, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y eso quería compartir con ustedes el día de hoy, algo muy sencillo, algo del corazón de Dios al corazón de ustedes, porque es Dios hablando a tu corazón y hablando a mi corazón. Entonces, no siendo más, me despido y nuevamente voy a estar compartiendo con ustedes esas pequeñas reflexiones, compartiendo ustedes una palabra de parte de Dios y contándoles qué hay en su palabra para ti y para mí. Porque su palabra nos confronta, su palabra nos levanta, su palabra nos corrige, pero para que seamos como Jesús, que es nuestro buen pastor. No olvides que voy a estar en mi canal de YouTube y en mis redes sociales para que me sigan, para que compartan estos principios, esta palabra que alguien puede estar necesitando. Porque aquí la persona que te está hablando también ha pasado por dificultades, pruebas y demás, pero con la certeza de que Dios está ahí como mi buen pastor. Y hoy quiero finalizar diciéndoles que en Él todo lo podemos. Y cuando digo que todo lo podemos, es aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, porque Él nos lleva por el buen camino. Gracias por escucharme, gracias por permitirme estar con ustedes en este espacio. Eso es que quiero de verdad decirles que Dios es nuestra respuesta, Dios es nuestro todo, Dios es la única persona real en tu vida y en la mía. Y es eso, quería compartirles, les mando un beso, un abrazo y síganme de verdad para más contenido de valor, porque su palabra es de valor para ti y para mí. De verdad, muchas gracias. Chao, chao.